Qué belleza este púlpito. Pues es demasiado significativo, es como para el ciclista la cicla, ¿no es cierto? Para el futbolista el balón, me imagino. Para el que escribe la pluma. Con una Biblia y este púlpito no puede ahí pasar el resto de la vida. Entonces, muchísimas gracias, la verdad, Andresito, por tu iniciativa y a todos los que le siguieron la cuerda. No, sí nos hacía falta, pero mire qué hermoso. Y aquí dice, ¿no? Háblanos de Jesús. Todos bienvenidos. Bienvenida Jessica y Juan Pablo. Qué emocionante tenerles. ¿Cuántos tienen de casados? ¿2 años? Año y medio, sí. Qué belleza. No, amigos muy queridos a quienes aprecio mucho. Bueno, hoy, si usted va a tomar nota, no la tome porque no va a poder tomarla. Mucho no va a necesitar tomarla, es que no va a poder. Yo dije eso hace como un par de meses y alguien se puso bravo porque dije que no tomara nota. Pues si quiere tomarla, tómela, pero no va a necesitar. Y hoy haremos un acercamiento al texto en Deuteronomio, al que nos corresponde, de una manera muy diferente a lo que regularmente hacemos. Veremos este texto de hoy en un ámbito mucho más amplio que solamente la puntualidad de lo que relata Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, en este texto, en el capítulo 17 y 18, en 29 versículos del libro de Deuteronomio. Y voy a explicar por qué es diferente, porque, por ejemplo, hay relatos en la Biblia que son puntuales. Por ejemplo, la creación del mundo, de todo lo que existe, Dios lo hace, según el relato bíblico, en 7 días, ¿cierto? Que sean eras o que sean, no importa, pero por lo menos el relato que dice en 7 días, y particularmente dice, en un día hizo la luz, ya, no pasó nada más. No hay ninguna otra cosa alrededor de esto y no desarrolla el tema más adelante, solamente da por hecho que es así, ¿cierto? Por eso los judíos, cuando hablan de Dios, en muchos de los salmos lo vemos, dice Jehová el creador del mundo. O sea, es un hecho, ya solamente es un hecho consumado, sencillamente el relato se hizo y ya queda en la historia como un hecho cumplido. Pues hoy no vamos a hacer eso, hoy vamos a acercarnos al texto desde algo que se llama, y quiero que lo entendamos no como un despiste al auditorio, algo que se llama revelación progresiva en la Biblia. Es como una manera como la Biblia relata algunos sucesos, pero no lo relata solamente en el punto, en el momento en que se hizo, sino que es una manera como Dios da a conocer algunas revelaciones de verdades que se van desarrollando en la historia, a lo largo de la historia. Y hoy nos uniremos a esta historia y vamos a ligarla con hechos posteriores a ella que tienen que ver con eso. Y ustedes van a sorprender, pues a mí me sorprendió, la verdad, encontrar esa verdad ahí en el libro de Deuteronomio, que después se va a ver reflejada en 3.500 años. Ojo, ya no hay más que decir. No, pero aquí sucede algo y ese algo se da luces a algo más y da luces a algo más con el mismo mañana. Y que esta noche. Y con eso ya usted aprendió el mensaje. Solamente que vamos a ver cómo sucede, cómo se desarrolla esto. Y para eso va a leer el texto bíblico en el libro de Deuteronomio capítulo 17, del versículo 14, y después seguimos rodando hasta el versículo 22 del capítulo 18, o sea, son 29 versículos que nos van a ocupar. No nos vamos a demorar, estén seguros de eso, vamos a hacer aunque sea un relato de 3.500 años, lo vamos a tratar de hacer muy rápidamente. Capítulo 14 versículo 14 del capítulo 17. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, rey, ahí aparece rey, ¿cierto? Como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero si no, pero él, es que aquí lo subrayé y lo taché. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. No tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia,
y cuando se sienta sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Termina la primera parte, la parte del rey. La segunda empieza a sacerdotes y levitas. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de lo que ofrecieren en sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, la quijada y el cuajar. Las primicias de tu grano y de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu lana, de la lana de tus ovejas, le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos, los levitas, que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Aquí se mete un texto extraño dentro de esa lectura, como hace 8 días, los que quieran escuchar la predicación, hay un texto como acuñado ahí que hace un poquito difícil la comprensión, pero vamos a tratar de explicarlo. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hiciere estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios. No te lo ha permitido Jehová tu Dios. Ahora hablar de quién? El último profeta. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará, como yo, dice, está hablando Moisés era profeta, ¿cierto? Levantará Jehová tu Dios y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Está haciendo referencia a Sinaí, cuando dice, Señor, no queremos que nos hables porque nos vas a matar. Entonces dijeron, Señor, que alguien venga a hablar por ti. Y Jehová dijo, han hablado bien lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conocemos? Si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Listo. Ese es el texto que nos ocupa. Y tenemos delante de él, otra vez dije, 29 versículos. Y advierto que algunas cosas que están ahí no haré una explicación sucinta, pero sencillamente las mencionaré para ubicarnos, porque me interesa, y me parece que es el interés del texto, no es que me interese, que veamos qué significa el rey en su momento, qué significó los sacerdotes en su momento y lo que significó el profeta en ese momento, y cómo va corriendo a lo largo de la historia hasta nuestros días hoy. Entonces algunas solamente las mencionaré. Empiezo con el versículo 14 del capítulo 17, que dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da,
Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios, ten en cuenta 3 instituciones que serán vitales. ¿Cuáles son? Rey, sacerdotes y profetas. Rey, sacerdote y profetas. El rey lo encontramos en la primera referencia y bueno, cada uno lo encontramos así como ya dijimos. Ahora, haré la descripción que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, hizo de cada uno de ellos, solamente para ubicarnos exactamente qué significaba, para que cuando vayamos corriendo por la historia, vayamos corriendo en la revelación progresiva, descubramos por qué eso pasó y cómo sucede hoy. Voy a decir del rey 4 o 5 cosas. Uno, era una persona escogida por Dios. Lo que estoy diciendo aquí lo estoy sacando del texto. Una persona escogida por Dios, era una persona israelita, no puede ser un extranjero, no se le mandó a que no aumentara sus riquezas, ni le dijera al pueblo regresémonos a Egipto, que tampoco tomara muchas mujeres para sí, para que su corazón no se desviara. Es curioso que, como un paréntesis, lo que hizo Salomón fue justamente todo lo contrario. Exactamente todo lo contrario, y termina fracasando en su propio reinado, y termina con la gran pregunta, ¿no? ¿Qué le pasó a este hombre? El hombre más sabio que jamás ha pisado la tierra. Y lo que Dios le ha mandado era antes de tener el primer rey, Dios ha anticipado. Pero en cambio, ¿qué sí debía hacer? ¿Qué sí debía hacer? A ver, conmigo, algo que pueda decir, ¿qué sí debe hacer el rey? Dice, escribir, ¿qué, Juanchito? Escribir el libro de la ley, y la pondrán, digamos, a nuestro entender hoy sería la palabra de Dios, y lo que está escribiendo era lo que ha pasado en Sinaí. Entonces lo escribe, lo que tenemos aquí delante, lo que va a tener delante es la primera Biblia le va a tener el rey, el primer rey de Israel. Y tendrá el libro consigo, dice la palabra, ¿cierto? Y lo leerá todos los días, para que aprenda ¿qué? A temer a Dios por un lado, y así que su reino se prolongue. Eso es lo que dice el rey. Con eso es suficiente información que tenemos ahí. Ahora, ¿qué es destacable? ¿Qué es destacable esto que tiene que hacer el rey? Esta descripción del rey, ¿qué es destacable? Díganme. Un poquito más destacable. Como su único destacable es lo que sobresale. Que debía ser un libro. Eso es destacable. Y que leerlo todos los días. Es destacable, ¿no es cierto? Listo. Vamos con los sacerdotes. Vamos a hacer lo mismo, hagamos el mismo ejercicio. Vamos a ver qué dice. Primero son escogidos por Dios, igual que el rey, ¿cierto? Ahora, en la palabra cuando habla de escogido, no quiere decir que es que desprecia a uno. La palabra escogido en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa elegir para sí. Elegir para sí. Por eso nosotros somos escogidos por Dios, es que nos eligió para Él. No quiere decir que desprecia a nadie, pero Él elige, escoge para sí. Entonces es escogido por Dios, pertenece a la tribu de Leví, ¿cierto? Una tribu de las 12 tribus, una tribu fue elegida por Dios para el sacerdocio. Eran sostenidos por el pueblo. Es como amplio el argumento que tiene que ser sostenidos por el pueblo. ¿Para qué? Para administrar el nombre de Dios en Israel. Esa palabra administrar uno podría traducirle para que adoraran a Dios. Esa era una de sus funciones claras, era contribuir a la adoración a Dios. Y más adelante dice, para que ministren el nombre de Jehová delante de él. O sea, que celebraran liturgias que agradaran a Dios. Entonces, adoraban a Dios y celebraban liturgias que celebraban, ¿qué? Sacrificios, quemaban incienso, hacían muchas cosas para agradar a Dios. Era, déjeme ponerlo como de las limitaciones humanas, era como que ellos consentían a Dios. En tanto que el rey tenía libros, consentían a Dios como decir, siéntete bien entre nosotros, que aquí te apreciamos mucho y síguenos hablando. Entonces eso era como el concepto que había en el sacerdocio. Era, por eso más adelante cuando va a explicarse sobre la adoración dice, Dios mora ¿en dónde? En las alabanzas de su pueblo. Entonces eran como los encargados de decirle, Señor, aquí estás como entre nosotros. Siéntete bien entre nosotros. Ese era el trabajo del sacerdote. El trabajo del rey, ¿qué era? Hacer un libro. El trabajo del sacerdote era decir, tengamos a Dios cerca, agrademos a Dios con sacrificios, con adoración, para que Dios nos siga hablando, ¿sí? Ya terminamos sacerdotes. Vamos con profetas. También,
¿Así lo terminamos? No. Hay algo más que no lo dice en la parte que leímos específicamente, pero lo dice cuando habla del rey. Los sacerdotes cuidaban el original del libro que escribió el rey. O sea, el original lo tenían ellos. El rey tenía una fotocopia. Ese era un trabajo de ellos. O sea, era un trabajo de cuidar la palabra, en tanto que la había escrito el rey, que la leía todos los días. Ellos la cuidaban la palabra de tal manera que esa palabra fuera como vigente con el Dios que estaba presente, porque ellos lo consentían. Yo pongo esa forma de consentirlo. Pongámoslo adoración, pongámoslo ministración a Dios, lo que a Dios le agrada en un culto. Él se agradó esta mañana, esta noche. Voy a cerrar los ojos para acordarme que esta noche. Él se agradó con que le adoremos este momento. Se agradó con que usted diera una ofrenda, se agradó. Yo no estoy manipulando a nadie. Él le agradó eso. Le agradó que entre nosotros hubiera un ambiente bonito. Mire, le agradó esto a Dios. Todo eso como que contribuye a que Dios se sienta cómodo entre nosotros y diga, chévere, yo voy a visitarlos a ellos, yo voy a estar con ellos, ¿cierto? Y dicen, y hacían eso para Dios, pero cuidaban el libro, eran protectores del libro. Ahora vamos ¿qué es destacable entonces qué es destacable de los sacerdotes? Que cuidaban el libro y que adoraban y celebraban culto a Dios, ¿cierto? Eso es como destacable. Ahora vamos con los profetas. Ahora, aquí aparece en singular, si ustedes se dan cuenta, dice el profeta, pero el desarrollo del argumento está en plural. O sea, un profeta va a una parte, otra, se entiende que es mucho más que un solo profeta. Lo que pasa es que regularmente en las cortes de los reyes había un solo profeta. Un solo profeta. Entonces, algunos no están en las cortes, pero el rey que tenía profeta propio, por ejemplo, Isaías, era el rey, era el profeta en el año en que murió el rey Usías. Entonces él pasaba posiblemente de un rey a otro rey como el profeta que bueno, vamos a decir qué hace. Dice del profeta que era levantado por Dios, o sea, también Dios lo ponía, así como al rey y al sacerdote, Dios lo ponía. Y era el puente entre el hablar de Dios al pueblo, era el puente, era el tránsito entre Dios y el pueblo. El profeta hablaba de parte de Dios. Y dice Dios que ponía la palabra de él en la boca del profeta para que el profeta hablara en nombre de Dios. Por eso la fórmula profética, uno la ve en casi todos los profetas, dice, esto dice Jehová, el Dios de Israel. Esto dice Jehová, nuestro Dios. Esto dice, o sea, él es el tránsito entre Dios y el pueblo, es el profeta, ¿cierto? Incluso esa fórmula llega hasta los días de Juan el Bautista, ¿cierto? Esto dice Jehová el Señor. Ahora, los oyentes daban cuenta de lo que el profeta decía, porque era la palabra de Dios. Daban cuenta también el profeta de lo que él decía si se saltaba la palabra de Dios, y aún podría, si era un profeta falso, podrían morir o sencillamente ser ignorado por parte del pueblo. Lo mandaba Dios. Mátenlo. Oye, qué chévere fuera eso, ¿no? Que todos los profetas que pasen por ahí enlace, que andan por ahí profetizando un poco de cosas, por ejemplo, como uno que dijo, reprendo el virus de COVID, y ya desde hoy no hay virus de COVID. ¿Ustedes lo vieron? Un profeta, y eso lo dijo hace un año. Y llevamos ¿cuántos millones de muertos? 3 millones de muertos. O sea que ese tipo tenía que estar hace rato muerto. Pero bueno, digamos que le perdonaron, no sé por qué razón, pero a la luz de la palabra tenía que haberlo matado. No, me lavo la mano, no tengo que ver con eso. Ahora, a esta altura, cuando hace ¿sería? Bueno, es posible, ¿no? Bueno. A esta altura hallamos una porción extraña que lo llamé así como extraña y quiero volverla a leer. Dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, y ustedes se dieron cuenta que así empieza exactamente el versículo 14. Cuando entres en la tierra que el Señor te da, dice, no aprenderás a hacerlas según las abominaciones de aquellas naciones, que eran hechiceros, brujos, dice, serás perfecto delante de Dios, porque estas naciones a ellos oyen, a esos profetas oyen, pero por a ti no te es permitido. Ustedes deben oír la palabra de Dios. Ahora, esta repetición establece una conexión gramatical de lo narrado hasta ahora. Hasta ese momento había narrado ¿qué? Había narrado la función del rey y la función del sacerdote. Entonces lo que está diciendo es que rey y sacerdotes
se ponen como garantes para que el pueblo no aprenda a hacer conforme a qué, a las prácticas abominables de los pueblos donde iban a ir. ¿Qué hacía el rey? Tenía el libro. ¿Qué hacían los sacerdotes? Adoraban a Dios y conservaban el libro. Entonces lo que está diciendo es, cuando entren, tanto rey como sacerdotes que han instituidos son responsables de que el pueblo no aprenda la maldad de esos, porque a usted no les es permitido. Y empata con el profetismo que viene después de reyes y sacerdotes. Entonces dice que no aprendan a hacer sacrificios. Bueno, unas descripciones que ya ustedes quizá las pueden releer, es sacrificios a humanos, a dioses, a adivinación, a coreros. Entonces el rey y sacerdotes deben impedir que el pueblo caiga en esas prácticas que ofenden a Dios. Al contrario, deben oír a sus profetas. Entonces note que hay esta porción, aunque parece extraña, une tanto las dos primeras instituciones, rey y sacerdote, con la institución de profetismo. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Por Dios, yo vengo un sábado a las 5 de la tarde a hablar, de aquí no hay, ¿aquí hay algún rey? Bueno, tiene algún, Juan Pablo es bogotano, allá dicen Bogotá, ¿cómo dicen? Alá, mi rey. De pronto por ahí es el único rey aquí. Entonces, dejemos que ruede un poquito la historia. Va a rodar la historia desde que habló esto, Moisés, va a rodar 1500 años. A los 1500 años nos encontramos con el nacimiento de un personaje que se llama Jesús, absolutamente conocido por nosotros. Jesús, el Cristo, Jesucristo, y reúne las tres instituciones exactamente descritas en Deuteronomio. Jesús es rey, identificado claramente como el rey. Jesús es del linaje ¿de quién? De David. Y curiosamente es el rey que en historia pasó. Y entonces él viene y hereda el reinado, hasta que es un misterio que él mismo dice, ¿cómo es que hereda el reinado y a su vez es antes de David? Pero hereda el linaje de la realeza, y él es el rey que había elegido Dios, que era David. Cuando Jesús aparece, a él se le reconoció como el Señor, que eso fue una revolución en su momento, porque esa palabra no era una palabra cristiana, en el sentido, no era del léxico cristiano, era una palabra del pueblo romano, específicamente de la casta romana, que traducida era un título imperial, un título para el emperador, no era un título para ninguna persona, y a Jesús lo identifican como el emperador, el rey de los judíos. Cuando le crucifican, incluso Poncio Pilato, de una manera, digamos, o burlesca o como haya sido, pero era una forma profética de decir, es el rey de los judíos. ¿Se acuerdan que le puso ahí? Y dice, el Evangelio de San Lucas dice que se tradujo a tres idiomas: al hebreo, pero al arameo, al griego y al latín. Eran los tres idiomas que se hablaban en el Imperio Romano. Todo el mundo estaba cubierto por esos tres idiomas: el arameo, el griego y el latín. Entonces, como para decir, todo el mundo conocido, todo el mundo existente conocía que ese que estaba crucificado allá era el rey de los judíos, era el rey. Entonces, y cuando Jesús le interpela Pilato, él dice, mi reino no es de esta tierra. No estaba negando su reinado, sino el concepto del reinado no era de aquí. Y cuando el Señor a los discípulos les dijo, oren así, que venga tu reino. Y cuando está él, dice, el reino ha llegado conmigo. O sea, el reino ya está aquí, ya llegó el rey, o sea, yo soy el rey. Y en la fiesta de Ramos, ¿ustedes se acuerdan? En el domingo de Ramos, cuando él le hicieron esa entrada triunfal, que le gritaban, oh, sana, que en el nombre del Señor, en realidad era un recibimiento para un rey después de una guerra. Era un rey triunfante que entraba y le tiraban palmas y todo esto. Y vengan conmigo, ahora vamos a hacer un poquito de caminata bíblica, vengan conmigo a Filipenses, en el capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, está hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua que en los cielos, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11.
Y luego en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, referido al Señor Jesucristo, dice en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 19 de Deuteronomio, de Apocalipsis, dice así, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 al 16, dice, entonces vi, esto es hermoso, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Está haciendo la figura de cuando va a ser la última batalla, lo que se conoce como la batalla de Armagedón, donde va a triunfar Dios sobre las huestes del mal. Dice, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 hasta el versículo 16, voy a leer. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el caballo era símbolo también era montaban los reyes solamente, solo los reyes. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con su justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, los ejércitos le seguían caballos blancos. Interesante, ahorita vamos a explicar eso. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y miren, y en su vestidura y en su muslo tiene tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Ja, qué belleza! ¡Qué belleza! Tanto en sus orígenes como en su presentación final es el Rey, el que ha de venir y está. El Rey, ¿qué hacía? Escribió un libro. Él es la voz viva de Dios. Él no escribe el libro porque Él es el libro escrito. Esta es la palabra encarnada, es el verbo encarnado. Entonces note, Él no tiene que escribirlo, Él ya es la palabra, Él es el libro que podemos, cuando queremos conocer al Padre, dice, ¿usted quiere conocer al Padre? Léanme a mí, léanme a mí. Lean la Biblia, lo que está diciendo prácticamente el Señor, ¿cierto? Y luego no solamente es rey, también es sacerdote. En el libro de Hebreos, el libro de los Hebreos, que es en realidad es un trabajo especialísimo del escritor, no sabemos quién fue, que lo que trata de hacer es conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento, y dice en el capítulo 4, versículo 14 al versículo 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, no solamente rey, es sacerdote también. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Recuerdan lo que hacían los sacerdotes? Uno, cuidaban el libro, pero velaban, digamos, por el original, pero a su vez hacían que el ambiente fuera tan propicio que pudiera el ser humano conectarse con Dios. El sacerdote conectado con Dios. Y ahora dice, acerquémonos a través de Jesús, es un sacerdote a Dios, porque en Él tenemos entrada al Padre. ¿No les parece fascinante? ¿Parece fascinante? No solamente es quedarnos allá en la institución de su momento, sino lo que significó después de 1500 años, o qué estaba anticipando, qué revelación iba progresando en lo que Dios iba comunicándonos. Entonces Él ministra a Dios para que hable a los hombres, nos deja ver su gloria para que cantemos la gloria del Padre. ¿Se acuerdan cuando muere Jesús? ¿Qué hace? Rompe el velo. Su muerte rompe el velo para que nos conectemos, es sacerdote perfecto, y nos deje entrar donde no puedan entrar los demás, y Él sí nos deja entrar. Rey, sacerdote y ahora profeta. Juan capítulo 1. Recuerdan que dije que Moisés era profeta, ¿cierto? Moisés era profeta porque eso fue conocido. Es uno de los grandes profetas del pueblo de Israel. Juan en el capítulo 1, dice así en el versículo 14 al 17. Y aquel verbo fue hecho carne, o sea, Jesucristo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y oigan esto, pues la ley vino por Moisés, vino por el profeta Moisés, y fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo, por medio del otro profeta, del profeta que había de venir. Y luego en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, es un evento conocido. En el capítulo 4, versículos 16 al 19, va a decir, está relatando un momento en la sinagoga que todos lo conocemos, y dice: vino a Nazaret Jesús, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Eso referido a quién? Por cuanto me ha ungido, está hablando de alguien que iba a aparecer. Isaías está diciendo eso. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y viste a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga se fijaron sobre él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La profecía se cumple. Él es el profeta esperado. Es el profeta de quien Isaías dijo que iba a venir como profeta, y ahora llega ¿a qué? A predicar lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento, a predicar la palabra de Dios. Siendo la palabra de Dios, él es el predicador por excelencia de la palabra misma de Dios. Es la voz de Dios, es la voz original de Dios. Él tiene el original porque él la predica. ¿Ustedes se acuerdan cuando en la transfiguración estaban Pedro, Jacobo y Juan, y aparecieron ¿quién? Moisés y Elías, los dos más grandes profetas de Israel, Moisés y Elías. Y entonces cuando están ahí, Dios, se oye una voz del Padre que dice: este es mi hijo amado. Dice: a él oíd. Él es el profeta que sustituye a Moisés y sustituye a Elías. Él es el profeta por excelencia. Entonces, la revelación progresiva nos devela que las tres instituciones vigías de la palabra de Dios, tanto la del rey como la de los sacerdotes, como los profetas, se cumplen plenamente en la persona de Jesús: rey, sacerdote y profeta. Listo, hasta aquí uno diría: bueno, ya, nos vamos. Pero regáleme unos 10 minuticos más, porque después de estos 1500 años, corren 2000 años más, y nos encontramos en el 22 de mayo del año 2021. ¿2021? ¿Estamos en el año 2021? Ahí está. Aquí no se detiene la revelación progresiva. Aquí no se detiene la revelación progresiva. No se detuvo en Jesús. Jesús, si puedo decir, tira hacia atrás esta inspiración para que después se cumpla en él. ¿Sí? Pero lo interesante es que después de 2000 años, el mismo que fue levantado, él levanta un pueblo que se llama la Iglesia del Señor. Y esa iglesia en el siglo XXI somos usted y yo y todos los que hemos creído en Jesucristo. Juan capítulo 1 dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, y esto no es por voluntad, hijos de Dios, de la genética de Dios. ¿Y esa genética qué tiene? Rey, sacerdote y profeta, dice. Y ese pueblo lo llama el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que somos linaje escogido de Dios. Entonces nuestra ascendencia viene por el Hijo de Dios mismo, y se nos da a nosotros también la misma significancia de reyes, sacerdotes y profetas. Vamos a decodificarlo, vamos a ponerlo en blanco y negro. Vamos a ver si esa revelación de verdad es cierto que caminó por ahí y llegó hasta nosotros, hasta usted y yo. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 6 dice, capítulo 1, versículo 6 de Apocalipsis, describiendo a la iglesia del Señor, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, a los que han creído en Jesucristo les ha hecho reyes y sacerdotes. Luego, profetas, en el capítulo 1
de 1 Corintios, capítulo 14, dice, el espíritu del profeta, ya no hay profetas en este momento. Técnicamente, como se conocieron en el Antiguo Testamento, que creo que llega hasta Juan el Bautista, no hay. Pero dice, pero la función del profeta sigue vigente en la predicación de la palabra. Porque acuérdense que era ¿qué hacía el profeta? Predicar la palabra de Dios. Lo que pasa es que la diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento y el predicador que está aquí delante de ustedes es esta. El predicador del Antiguo Testamento, incluso la traducción de la palabra profeta es vidente también. Él veía lo que nadie había visto a Dios y decía, esto dice el Señor, y revelaba lo que dijo el Señor anticipando que no había sucedido. Por eso era un vidente. El profeta de hoy, o el espíritu de la profecía, es que dice, esto fue lo que dijeron los profetas, que ya sucedió. Esto es lo que sucedió ya y lo vamos a contar. Entonces es la misma tarea, solamente que uno la anticipa que no ha sucedido, el otro la debe compartir porque ya sucedió. O sea, yo soy responsable en este momento yo, pero todos ustedes, pero hoy soy responsable de compartir lo que la palabra de Dios dice. En ese sentido tenemos la función profética, no que seamos profetas, no quiero decir eso, solamente que es la función profética. Ahora, yo quiero hacer unas anotaciones aquí. ¿A ustedes les parece muy emocionante esto? Que 3500 años esa revelación se ha venido dando desde el Antiguo Testamento en Deuteronomio, luego pasa por la persona de Jesucristo, pero no porque Él pase y sea un tránsito más, sino que Él dispara hacia atrás para inspirar a los de allá y dispara hacia adelante para dar linaje a la iglesia de Él. Ahora, quiero hacer alguna anotación con respecto especialmente al concepto de reyes. Algunos dicen, yo escucho a algunos predicadores como que un día el Señor nos va a nombrar reyes. No es que nos va a nombrar como reyes. Algunos dicen que como vamos a tener como que Dios va a entregar las naciones a personas. Entonces dice, bueno, venga, usted lo va a poner ahí en Holanda, el rey de Holanda, ¿cierto? Y allá la reina de Sao. La reina de Santander, digámoslo así. Entonces, no, como que el rey es para mandar. No es cierto. ¿Qué hace el rey? Cuida el libro, hace el libro y teme a Dios a partir del libro. El libro es importante para el rey. Ahora, que no lo hicieron los reyes es otra cosa, pero ese es el concepto que Dios. A la luz de la revelación somos reyes para tener el libro como nuestro referente. Si usted es rey es por eso, porque el libro es su referente. Tiene que el libro ser el amor de su vida. Por eso en la iglesia abajo hay una frase que dice, oh, cuánto amo tu palabra. Es porque el rey debe enamorarse de la palabra. Dice, todos los días la leerá. Todos los días estará con la palabra de Dios. Para que su reino prospere. Para que aprenda a temer a Dios. Y para que su vida se prolongue. Que a la final lo que dice la palabra es la que lo prolonga hasta la eternidad. Somos sacerdotes nosotros también. ¿En qué sentido? Óigame bien, nosotros somos sacerdotes en el sentido que rendimos culto a Dios. Nosotros nos reunimos aquí para rendir culto a Dios, para decirle a Dios lo valioso que es para nosotros. Somos, no solamente es un grupo, o solamente Sandra no fue la alabanza, somos unidos, juntos, alabamos al Señor porque somos el grupo de alabanza de la iglesia. No he dicho, no hay grupo de alabanza de la iglesia. Como que es cierto, Jessica es una persona muy especial en esto de la alabanza, pero como que a veces le delegamos la alabanza a unas personas que saben cantar bien. ¿Y quién ha dicho que porque saben cantar bien son el grupo de alabanza? Porque su corazón está obligado delante de Dios. Se han encargado de atraer, a ver, yo no sé cómo explicarlo, se lo voy a poner así, se han encargado de atraer mediante la alabanza al Señor para que venga y esté con nosotros y se sienta cómodo y tenga la bondad de hablarnos. ¿Sí? ¿Me explico o no? ¿O muy humana la explicación? Demasiado humana, ¿no es cierto? Pero esa es la razón por la cual Dios mora en la alabanza de su pueblo. Cuando usted alaba al Señor, no cuando canta, cuando rindo culto a Dios, cuando mi vida se postra delante de Dios, cuando me reúno con el pueblo y juntos como sacerdotes, le presentamos y decimos, Señor, quédate aquí, que estés cómodo con nosotros. Aquí te amamos, Señor. Eres importante para nosotros. Eres lo más importante. Eres verdaderamente la persona a quien amamos en este lugar. ¿Cómo no le va a gustar al Señor? El Señor es seducido. Cuando Él dice, cuando dos o tres están en mi nombre reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Él es seducido a estar en una comunidad. Entonces llega aquí, está hablando humanamente. Ya que el Señor dice, uy, esta gente canta muy chévere. Pero ¿sabe qué? Eso no es adoración. O que la gente dice,
Uy, esta gente canta desafinado. ¿Se oyeron a Álvaro? ¿Oyeron a Dorita? Peor. ¿Oyeron a Chucho? Ni hablemos. Pero ¿sabe qué? No importa. Pero su corazón es un corazón rendido a Dios. Entonces dice, aquí me quedo. Y aquí los escucho. Y si se ponen de acuerdo sobre algo, les voy a hacer el favor de respondérselo. Entonces, esa era la función del sacerdote. Presentaba sacrificios, mataba corderos, vacas, todo lo que fuera, para que Dios estuviera ahí, para que no se fuera Dios, para que no los abandonara Dios. Por eso una de las cosas que va a haber, digamos, una de las manifestaciones del anticristo es que hace cesar el sacrificio, para que Dios se aleje del pueblo, se aleje del pueblo, se aleje, se vaya, no quiera saber. Entonces el sacerdote levítico cuidaba esto, las alabanzas, y para que Dios estuviera cómodo. Usted y yo debemos ser adoradores, no sé si debemos, si nuestro corazón no es tanto un deber, es que sale del corazón de nosotros y estamos enamorados de Dios. Somos adoradores que confesamos el pecado, que ofrecemos culto a Dios juntos, que juntos como la tribu de Leví, vamos a decirlo, juntos como cuerpo nos presentamos para decir, Señor, ven para acá, estés con nosotros, que aquí estás cómodo con nosotros. Esta es una comunidad que te ama, que te reverencia y que te rinde culto a ti. Y luego también somos profetas, ¿enviados a qué? A hablar la palabra del Señor, Mateo capítulo 28, id y predicar el evangelio. Ese era un trabajo profético, era el trabajo profético. Llamen al arrepentimiento, enseñen al oyente. ¿Ves que sí se podía en 29 minutos dejar algo? ¿Qué les quedó? 3 cosas: rey, sacerdote y profeta. A usted no le va a olvidar nunca este mensaje. Estoy seguro, vos no tiene que tomar nota. Porque usted es eso, lo que Dios prefiguró en el Deuteronomio hace 3.500 años, a través del trabajo de Jesucristo, que después se ve plasmado en el Señor, y del linaje de Él hemos nacido para lo mismo. Y nunca nos quitarán ese derecho. Siempre seguiremos amando la palabra de Dios, porque dice que es lo único que no pasará. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. O sea que en la eternidad seguiremos siendo fans de la palabra. Este mensaje lo titulé Vigías de la palabra de Dios. Vigías de la palabra hasta la eternidad. Y no es una línea de tiempo así, ¿no? Aunque se mostró así, ¿no? 3.500 años, año cero, y año 2021. No es una línea de tiempo así, es una línea que en el centro está el rey verdadero, el profeta verdadero, el sacerdote verdadero, que dispara para atrás para decir, esto es importante para que me puedan entender a mí. Y dispara para nosotros, esto es importante para que puedan cumplir la misión que yo tengo en la tierra. Ustedes, la iglesia de Jesucristo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con esto. Y que cuando usted esta noche y mañana que su devocional diga, ¿en qué como rey, como sacerdote, como profeta, tengo que seguir creciendo? ¿Cuánto amo el libro del Señor? En la práctica, ¿qué significa para mí abrir la Biblia todos los días? ¿Es verdad que la abro? ¿O eso no tiene que ver conmigo? Pero el Señor te hizo a ti rey. Te hizo rey para que ames el libro, para que cuides el libro, para que tu reinado perpetúe hasta la eternidad. Quizá el Señor te está invitando a ser un adorador de Él, para decir, Señor, siéntete cómodo. Eso implica pedir perdón. El sacerdote hacía eso, ofrecer a Dios por el perdón del pecado. Señor, perdóname. Señor, he herido al Espíritu Santo, he contristado al Espíritu Santo. Señor, ven, regresa a mi casa, ven, regresa, comparte conmigo, comparte con la iglesia. Quizá hoy el Señor me está llamando a ser activo con la palabra de Dios. Gracias a Dios por los maestros, porque ellos están haciendo el trabajo del profeta, porque enseñan la palabra de Dios. Gracias a Dios por los predicadores, pero gracias a Dios por todos ustedes que son igualmente profetas, porque llevan la palabra de Dios a donde están. Hay gente que no conoce a Dios, hay gente que necesita oír la palabra de su boca. Padre, esta noche quiero agradecerte, porque de un texto tan extraño para nosotros, tan distante emocionalmente y técnicamente tan distante, Señor, nos vinculas con el gran amor que hoy
yo siento que tienes por nosotros. Nos has elevado, Señor, a lugares que nadie puede elevarnos. Has puesto, Señor, frente al libro, frente a la voz tuya, frente a la palabra tuya, como vigías. Ayúdanos a amar esta Biblia, Señor, a amarla, a amar esta palabra. Como dice el apóstol Pedro de una manera tan hermosa, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Como dice también la canción que cantamos hoy, lo dice el Salmo 19, que sea como la miel al paladar tu palabra. Señor, de verdad, yo te pido que esta iglesia, que nosotros nos enamoremos de la palabra tuya. Hay tantas dificultades para leer la Biblia cada día. Hay tantos intereses, Señor. Hay tantos atentados contra lo que debemos hacer con la palabra de Dios. Fueron tantos los reyes que fracasaron en su reinado porque no tuvieron en cuenta la palabra tuya. Yo creo que por eso David sí era un hombre tan amado por ti, tan elegido por ti, porque él amó, Señor, la voz tuya. Tantas historias de él. Cuando un día vence un ejército enemigo y se hizo poderoso, y al poco tiempo venía otro ejército, y en lugar de decir yo tengo el poder en mis manos, dijo, déjeme, voy a consultar a Dios. Y te pregunto a ti, ¿qué rey, Señor, que amó tu palabra? Ayúdanos a nosotros ser esas personas que cargan con la Biblia todos los días, más que físicamente, pero que la llevan ahí y aman el consejo de Dios. Guardan, como dice el libro, el Salmo 119, la preservan como lo más valioso, Señor. Ayúdanos a nosotros, a los que estamos aquí, a que hayamos aprendido eso esta mañana, esta noche, a ser vigías de la palabra. Que cuidemos, Señor, nuestra relación contigo en santidad y en adoración, para que tú nos sigas hablando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Que al final podamos ir a decirle al mundo, como le dijo Jesús a este hombre que sanó, le dijo, vaya y cuéntenles, vayan y sean profetas para ellos, díganles a ese mundo perdido, el mundo sin esperanza, el mundo que cree que con la violencia va a sacar algo, el mundo que no tiene respuestas, el mundo que Josafat, uno de los reyes, dijo, yo no sé qué hacer, pero dice, ¿quién me dice qué hacer? Es mi Dios, y a ti volteo mis ojos. Que así seamos nosotros, Señor, para tener un mensaje para este mundo desesperanzado. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Y recordamos juntos, Señor, que vendrás por segunda vez por nosotros, por estos reyes, por estos sacerdotes, por estos profetas, para que sigamos amando tu palabra en la eternidad. Porque tú eres la palabra, Señor. Yo no entiendo eso, Señor, pero tú eres la palabra encarnada. Y enamorarnos de ti es enamorarnos de la palabra. Y amar la palabra es enamorarnos de ti, Señor. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decimos juntos a una voz, Maranata.